Hoy presentamos un libro muy interesante, El derecho y el poder. Su autor es Elías Díaz, un eminente socialista, un eminente jurista. También en los 70 y tantos, no concretamos más, pero en plena forma física e intelectual, un hombre que se ha formado y ha formado en España, en Italia, en Estados Unidos, junto a algunos de los más grandes juristas de este país, como él, Ruiz Jiménez, López Aranguren, Norberto Bobbio, nada más y nada menos, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, autor de muchos libros, algunos de extraordinaria influencia en la vida académica y también en la vida política de este país, el Estado de Derecho y la Sociedad Democrática, Política y Derechos Humanos, publicado antes, por cierto, de la promulgación de la Constitución española, Las claves de la transición democrática, Ética contra política, Los intelectuales y el poder, además de los manuales de filosofía del derecho que han tenido en sus manos y en su conocimiento y en su memoria pues miles y miles de estudiantes de Derecho de Madrid y de este país. Cofundador de Cuadernos para el Diálogo, director desde su fundación de la revista Sistema. Yo tengo el honor, el privilegio de compartir con él silla en el patronato de la Fundación Sistema y en el Consejo de Redacción de Temas. También compartimos amistad con el presidente de la revista Temas y de la Fundación Sistema, Alfonso Guerra. En fin, si tuviera que añadir solo una referencia biográfica más, esta de carácter sentimental, yo diría algo que también sabéis todos, fue la última persona que habló con Francisco Tomás y Valiente. Lo recordaréis todos, ¿no? El libro, insisto, es un gran libro. Elías Díaz reivindica la razón ilustrada, la razón kantiana como fundamento del derecho vigente, del derecho positivo, del derecho útil, por lo tanto, del ejercicio del poder frente a otros planteamientos que podríamos considerar no racionales o irracionales, porque se fundamentan en la teocracia o en la tecnocracia o en la plutocracia, que no se expresa esos términos, yo lo he interpretado así. Ahora Antonio y Elías profundizarán más en el asunto. En todo caso, un libro de interés y de actualidad. Va a presentarlo Antonio García Santes Mases, otro eminente jurista, catedrático también de Filosofía Moral y Política en la UNED, gran socialista, insisto, conocido por todos. Yo no siempre he coincidido con él en lo interno, pero hemos de siempre reconocerle inteligencia, conocimientos, cultura, una capacidad para el debate y la polémica extraordinaria y sobre todo un gran compromiso con los valores que compartimos en el seno del socialismo español. Creo que es un gran presentador para un gran autor y un gran libro. Vamos a darle la palabra, si os parece, a Antonio García Santes Mases en primer lugar y después el autor nos hará una presentación de su obra para inmediatamente después, como es costumbre, abrir un coloquio con todos los que queráis tomar la palabra. Antonio, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Pues efectivamente, cuando Elías me habló de la presentación del libro, pues tiene que ver con el hecho de que llevamos años haciendo una cierta interacción cuando salen los libros de Elías, y precisamente en la revista Temas para el Debate pues había aparecido un comentario mío sobre el libro. Después aparecerá uno más largo en la revista Sistema. Y también el que esté interesado en YouTube, como dicen ahora en YouTube, pues en el canal UNED puede 2 entrevistas que tengo sobre el libro con Elías, cada una de media hora, sobre este libro en concreto, El derecho y el poder, y sobre otros libros anteriores. Yo enmarcaría la obra, si me permitiesen, dentro de la producción intelectual de Elías Díaz. Hay varios mundos, digamos, pero hay por lo menos como 2 claramente
que se reflejan también en el libro. Quizás en la primera parte del libro, en la segunda parte del libro, puede mostrar. Uno es, como ha dicho Rafa, el teórico del Estado, el teórico del derecho, desde su obra Estado de Derecho y Sociedad Democrática, y de alguna forma el que da el título al libro, El derecho y el poder, realismo crítico y filosofía del derecho. Y bueno, pues también se ha dicho, ha sido un hombre que realmente ha influido en una enorme cantidad de gente a partir de su libro Estado de Derecho y Sociedad Democrática y del libro aquel de Sociología y Filosofía del Derecho del año 72-73 en Taurus. Bueno, pues toda la introducción del debate del positivismo, el positivismo crítico frente al justnaturalismo, la perspectiva de Kelsen, la perspectiva de Norberto Bobbio, la perspectiva de Renato Treves. Esa es una dimensión de Elías que ha estado vinculada a su filosofía política, al socialismo democrático, bueno, pues que aparece también en esas otras obras sobre la maldad estatal o sobre ética contra política. Hay otra dimensión que en el libro, que es la que me ha interesado más en el comentario, en la que voy a hacer más referencia esta tarde aquí, y es el Elías Díaz que a mí me impresionó más, se lo he dicho a él a veces, y es el Elías Díaz que cuando aparece por primera vez la revista Sistema, Elías Díaz comienza a publicar algo que para los que todos éramos estudiantes en la carrera de filosofía, pues tuvo un enorme impacto, que eran unas notas críticas, se llamaba Elías Díaz, sobre el pensamiento español en la era de Franco, la época de Franco. Entonces ahí Elías Díaz va haciendo una reconstrucción desde que aparecen los primeros números de Sistema, y claro, para nosotros que estudiábamos todavía en la época de Franco, yo siempre recuerdo esa imagen cuando me dicen, te hacen alguna entrevista y dicen, pues mire, todavía hasta el punto de que entregué la tesina el día antes de morirse Franco, el 19 de noviembre. Y el 20 murió Franco, fui a entregar la tesina a la facultad para poder leerla, entonces no había correos electrónicos, se entregaba el texto, para leerla el mes de diciembre del 75, pues la entregué en noviembre, con lo cual quiere decir que toda la carrera se había hecho ahí, y entonces, pues como ocurría en muchos casos, ahora por ejemplo ha muerto Carlos París, ellos tenían una capacidad de innovación en la Universidad Autónoma de Madrid, pero los que estudiábamos en la Complutense estaba mucho más vinculado a aquello, al mundo más cerrado, desde que se había ido Aranguren, al mundo de la escolástica, la neoescolástica. Había una gran diferencia entre los profesores jóvenes y los profesores de edad. Y recuerdo mucho cuando aparece Sistema. Enseguida aparece también Zona Abierta. Pero cuando aparece Sistema, aquellos trabajos de Elías, porque eran abrirte a un mundo de qué había pasado en el pensamiento español, qué había ocurrido, cómo se había ido produciendo lo que él llamaba la reconstrucción de la razón, es decir, el esfuerzo. Entonces iba viendo él pues lo que había significado, pues todo el debate, por ejemplo, pues entre Laín y Calvo Serer, entre los esfuerzos del 51 al 56 del Ministerio Ruy Jiménez, lo que había significado la aparición de cuadernos para el diálogo, incluso llegaba ya lo que para nosotros era ya no historia sino vida, que en los congresos de filósofos jóvenes, que era todo el tema de aquella división que se hacía entre marxistas, analíticos y nietzscheanos o neonietzscheanos. Entonces fue un impacto enorme. A partir de la lectura de aquellos artículos, a mí me fue interesando ver otros trabajos de Elías que también tenían que ver con el pensamiento español, fundamentalmente la filosofía social del krausismo español y su libro sobre Unamuno. Todos ellos son libros muy importantes antes del 75. El que esté interesado, hay un libro de homenaje a Elías en el Centro de Estudios Constitucionales que tiene la enorme ventaja frente a este tipo de libros de homenaje, que no es un cajón desastre de cosas, de que cada uno escribe lo que le da la gana porque le piden algo y dice, bueno, pues te mando esto que se está ocurriendo ahora, sino que se recogen, es una cosa verdaderamente muy bien hecha por Paco Laporta y por Alfonso Ruiz Miguel y por Liborio Hierro, muy bien hecha, que lo que hacen es recoger los comentarios que han ido apareciendo en las distintas obras de Elías durante su evolución. Entonces es muy interesante porque de pronto, pues qué sé yo, lees un artículo de Manolo Azcárate sobre Estado de Derecho y Sociedad Democrática publicado en una revista del PC de la clandestinidad, o un artículo de Capella, pero a la vez lees un artículo que en ese momento escribió Cerezo y el que vuelve a hacer después sobre Unamuno, o el libro. Entonces te ayuda muchísimo a entender la evolución de su obra. Por tanto, hay un esfuerzo allí importante de reconstruir el pensamiento español, el reciente y el anterior, el krausismo, Unamuno. Y eso lo une Elías a haber creado una escuela de pensamiento, que es el esfuerzo que hay poca gente que logra. Es decir,
Normalmente hay gente en el mundo universitario que logra crear una escuela pero no tiene un pensamiento propio, hay gente que tiene pensamiento pero es tan sistemático que es incapaz de articular una escuela, o como dice López Pina en su libro sobre la generación del 56, hay poquísimos que logren mantener el prestigio. Elías Díaz es de los que tiene una excepción en este caso, es decir, se ha logrado crear una escuela en base a ¿qué? Bueno, pues en base a que él a un conjunto de discípulos de aquel momento les dice hay que reconstruir el pensamiento español de los años 30. Entonces, pues Virgilio Zapatero trabaja sobre Fernando de los Ríos, pues Emilio Lamos sobre Julián Besteiro, pues trabaja Paco Laporta sobre Adolfo Posada, es decir, se va reconstruyendo ese pensamiento que era naturalmente un pensamiento que había sido pues completamente olvidado, marginado en unas ocasiones y tergiversado, calumniado en otras por parte de la dictadura. Entonces ahí ese es el Elías que llega a ese momento, llega ya al momento del 75, 76, el catedrático de Oviedo, es decir, tiene en su autobiografía como un punto importante, lo de, ya que nos ven aquí por la cámara, si hay alguno de la agrupación de Asturias, la asturianía, lo que significa el compromiso con Asturias, porque nuestra amistad se ha cimentado también en los veranos asturianos, en volver a vernos todos los años en Asturias y tener larguísimas conversaciones con amigos comunes, tanto en Ribadesella, cuando estaba Gregorio, como en Gijón con el Germán Ojeda, con otros hemos mantenido siempre esta especie de conversaciones en el mes de agosto sobre la situación. Y entonces ahí, pues Asturias significó un impacto muy importante. Elías viene después ya, a partir del 76-77, a la Universidad Autónoma de Madrid, y ahí me parece a mí que se produce en él, en continuidad con este punto que decimos del pensamiento, como 3 libros importantes, y este sería el tercero. Un libro que tiene que ver con lo que decía Rafa, Los viejos maestros. Un libro muy bonito, porque es un libro donde él reconstruye el pensamiento de personas como Renato Treves, como Norberto Bobbio, como Felipe González Vicén, ¿sí? Como gente que ha sido importante en la filosofía del derecho, en la filosofía política, y él va reconstruyendo pues, un poco la semblanza o aportaciones de Besteiro, de Fernando de los Ríos, en fin, un libro muy bonito, publicado a mitad de los años 90. Elías es incansable, y aunque le hicieron el homenaje y parece que ya se había acabado con eso, dice, bueno, ya termine usted, ya le han hecho el homenaje, aquí vienen todos los libros, él se empeñó, sin embargo, en seguir, y entonces volvió a sacar otro libro posterior que era De la institución a la Constitución, y es un libro donde se vuelve a reconstruir la figura de 3 grandes personalidades intelectuales del antifranquismo, de Joaquín Ruy Jiménez, de su maestro político, Tierno Galván, y de José Luis Aranguren. Entonces ahí aparece pues, toda la perspectiva de lo que, bueno, pues, cómo fue ese diálogo, todo siempre con gracia, con ingenio, cómo eran las relaciones entre Tierno y Ruy Jiménez. Hemos recordado el otro día, comentando esas anécdotas, una anécdota que cuando Tierno se presenta alcalde, se produce en el Club Siglo XXI, Tierno se va a presentar alcalde en el año 79, estamos allí. Estaba yo entonces en la Comisión de Cultura y nos dijeron, va a ir allí, en la Comisión de Cultura, no de esta casa, sino de Santa Engracia, y fuimos allí a apoyar al profesor. Entonces, en un momento determinado, Ruy Jiménez hace de presentador, hace una presentación muy bonita, y tal. Y entonces ya Ruy Jiménez, con gran ingenio, dice al final, bueno, yo tengo que contar una anécdota de que ahora que nos ven ustedes que tenemos tan buena relación, lo que me pasó cuando llegué a Salamanca, dice Ruy Jiménez. Dice, yo estaba en Salamanca, me vino a ver un alumno, me dijo, hombre, me gustaría hacer una tesis doctoral sobre este tema. Y yo le dije, hombre, este tema casi mejor, es más de derecho político, hable usted con el profesor Tierno Galván. Y pasaron unos días, y entonces, pues, me vuelvo a encontrar con el alumno y le pregunto, pero ¿vio usted al profesor Tierno Galván? Entonces me dice, sí, me quedó un poco sorprendido, porque me ha dicho el profesor Tierno Galván, Ruy Jiménez. ¿Quién es este Ruy Jiménez? Claro, Ruy Jiménez acaba de terminar su gestión como ministro, era completamente conocido, no era un catedrático ignoto que hubiera llegado a cualquier lugar, ya sabía afincado en Salamanca, pero entonces Tierno con aquella cosa le dice, ¿quién es este Ruy Jiménez? Bueno, entonces lo contó con gracia allí, entonces Tierno dice, vale, la gran amistad con Joaquín Ruy Jiménez. Entonces ahí Elías cuenta eso muy bien, cuenta también la relación con Aranguren, esa especie de admiración mutua y de recelo mutuo que había entre Aranguren y Tierno, los dos jugando 2 posiciones distintas en relación a la ética y a la política. Y todo esto nos hace aterrizar en este libro. Y este libro, el interés que tiene para esto es que Elías aquí no se refiere a sus maestros, Treves, Bobbio,
González Vicén, Aranguren, Ruy Jiménez, Tierno, sino se refiere a sus compañeros de generación que, haciendo un magnífico ejercicio de memoria, han desaparecido. Y entonces el libro tiene 4 semblanzas de personas, algunas hemos compartido con ellos reuniones en temas para el debate, como por ejemplo era Roberto Mesa, otros en congresos de filosofía, como era Luis García San Miguel, otros en veranos, como era Gregorio Peces Barba, y otros como Tomás y Valiente, que todos hemos admirado, y como ha dicho muy bien Rafa, lo que aquello significó. Y eso le hace a Elías, en esa relación, en esas 4 semblanzas, que tienen un gran interés, pues captar problemas que eran de ellos, pero también son de Elías. Y para terminar señalaré 4. El problema es la fundamentación de la moral. Pues es un viejo debate que él tenía, entre otros, con Luis García San Miguel, por el problema de que Luis García San Miguel pues era mucho más utilitarista que kantiano, era mucho más positivista, naturalmente, que justnaturalista, y bueno, pues tiene una evolución también hacia una posición más liberal, incluso en un momento determinado Elías recuerda lo que fue para él el impacto de los sucesos de México en el año 68, y bueno, pues era, sobre todo, como dice muy bien Elías, un gran discutidor. Le encantaba discutir esto que queda de esto del socialismo, porque él además tenía a gala de decir aquello, tiene bien para estar en esta sede, en esta casa, de decir aquello García San Miguel, yo como pertenezco a un mundo donde no están ni los de Trento ni los de Ferraz, he estado siempre solo y aislado, decía el hombre García San Miguel. Entonces, bueno, pues ahí está el debate con este García San Miguel individualista, crítico, racionalista, utilitarista que tiene Elías. Hay un segundo semblanza, también de compañero de generación, que es Roberto Mesa, y con lo cual allí pues aparece todo el recuerdo del colegio mayor que habían compartido, de César Carlos, de todo lo que era el antifranquismo, de todo el interés enorme de Roberto Mesa por las cuestiones de tipo internacional, y así como con el tema de García San Miguel tocamos el tema de la fundamentación de la moral, con el tema, con Roberto Mesa, volvemos a profundizar en un tema muy importante que es el modelo europeo dentro del mundo internacional, las relaciones internacionales, lo de los teocón y los neocón, el papel de Europa en ese tipo de conflictos, siempre el entusiasmo de Roberto por los temas de Palestina, que era un hombre gran conocedor de todos estos asuntos, siempre se le pedía, también por los temas, por ejemplo, de Yugoslavia, recuerdo debates en el Consejo de Temas sobre estos asuntos a la mitad de los años 90, o sea que ahí hay una segunda semblanza. Hay una tercera, que es la de Tomás y Valiente, que probablemente es la más dramática del libro, porque como dice muy bien Elías, en el caso de Tomás y Valiente, su último libro que Elías presentó una vez que le habían asesinado a orillas del Estado, es un libro agónico, es decir, es un libro de un hombre defensor toda la vida del Estado de Derecho como Elías, crítico con la razón de Estado, y a la vez que se da cuenta de todo ese mundo verdaderamente tremendo que ocurre a mitad de los años 90, cuando estalla el problema del GAL, cuando estallan todos los problemas de hasta dónde llega el Estado para defenderse frente al terrorismo, qué significa el problema de la violencia, si se puede hablar de violencia buena, violencia mala, cuál es el problema de la responsabilidad política, el problema de la responsabilidad penal. Y como el libro recoge artículos que él iba escribiendo muy al día, algunos dramáticamente, como por ejemplo el artículo sobre don Joaquín Ruy Jiménez, que sale el día que lo matan, cosa impresionante, pero él ya había enviado el siguiente, que era sobre el asesinato de Fernando Mújica, y le matan la semana siguiente. Por tanto, ahí hay todo un momento que vivimos todos, recordaréis, febrero del 96, aquella situación tremenda, aquellos 2 asesinatos, la figura de Tomás y Valiente, los estudiantes de la Autónoma con las manos blancas, todo el debate frente a ETA, el ETA no, Vasco sí, ETA no, todo lo que significó aquello y todo lo que significó para un hombre que había defendido el Estado de Derecho. Por tanto, ahí hay una reflexión importante con Luisón sobre la fundamentación de la moral, con Roberto sobre el tema del modelo europeo, con Tomás y Valiente sobre el tema del Estado de Derecho. Y naturalmente la reflexión con Gregorio, años de conexión, años de contacto, Gregorio que siempre se situaba como discípulo de González Vicén, como discípulo de Bobbio, como discípulo de Elías Díaz, influido mucho por el pensamiento de Elías para pasar de su primera posición más cercana a Maritain al tipo de positivismo crítico que aparece en el libro, y eso nos conecta también con un tema muy importante que hemos discutido en esta conferencia política, que es el tema de la laicidad.
que Elías también pues, se ha vinculado al tema por su estudio sobre los teocón y los neocón, todo el esfuerzo de Gregorio de insistir en el tema de que los acuerdos con la Santa Sede, de insistir que tenían que ser derogados, que había que afrontar de una vez por todas ese problema, que por mucho que fueran unos acuerdos que materialmente se hubieran votado después de la Constitución, en su contenido, en su profundidad, eran claramente anticonstitucionales, y bueno, pues todo el estudio del agustinismo político, de la evolución de la Iglesia, de la evolución de las tradiciones religiosas, del tema del optimismo y del pesimismo. Recuerdo pues una presentación del libro de Gregorio, el libro de las lecciones, el libro que sacó él sobre ética y poder, más bien para lo que era la asignatura de educación para la ciudadanía, que la hizo en la Carlos III, precisamente Elías con Gómez Llorente. Los dos intervinieron conjuntamente para presentar el libro de Gregorio pues, en el mes de febrero, en el mes de marzo del 2008. Entonces, este es un poco la última semblanza que aparece en el libro. Por tanto, el libro tiene el enorme interés de profundizar en puntos que han sido centrales en el pensamiento de Elías, el justnaturalismo, el positivismo, la legitimación del poder, el poder de los jueces, el Estado de Derecho, la autonomía de la política, el papel del mercado, y a la vez de recordarnos en ese ejercicio de memoria que además de los maestros ya lejanos de los años 30, además de los maestros que él pudo vivir, con los que pudo convivir, con los que estuvo en los años 50, en los años 60, existen los compañeros de generación que han establecido también una aportación que permite establecer pues, un hilo de continuidad en lo que es el pensamiento socialista, el pensamiento ilustrado, para el cual la aportación de Elías ha sido realmente una aportación esencial, o sea, ha logrado crear realmente una tradición de pensamiento, una escuela, una zona de investigación que mucha gente no conoce, que otra no es mediática, pero que sin embargo para todo el que trabaja estos temas con algún rigor en las universidades pues es realmente esencial, y yo creo que para todo militante interesado en este tipo de línea ideológica también lo será este libro. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Siempre me ha admirado tu capacidad para hacer intervenciones extremadamente ordenadas, sistemáticas, salpicadas por infinidad de nombres y de datos, sin apoyarse en un solo papel, porque tiene un papel escrito, perfectamente redactado, pero no lo ha tocado. En fin, ha sido muy interesante, muy instructivo. Vamos a darle la palabra ya al autor, si os parece, Elías. Buenas tardes. Lo primero es la gratitud de estar en esta vieja casa, a la que yo hacía mucho tiempo que no venía, y haber tenido la ocasión, invitado por Rafael Simancas, querido amigo y compañero, a estas sesiones de los jueves, los jueves de presentación de libros y debate sobre un libro. En este caso, este libro, que Antonio ha hablado de otros libros míos que yo les vería más adecuados para un debate aquí o para el interés de los que nos están escuchando a través de la cámara. Es un libro más, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido académico, porque hay mal sentido de la palabra de academias, pero no entro en ese tema, pero queda dicho, y por lo tanto el libro este pues tiene sus dificultades, pero en fin, yo voy a procurar que lo que hagamos aquí, lo que se oiga, sea algo que no tiene por qué entrar en recovecos academicistas, sino más bien de interés para la mayor parte de las personas que nos están escuchando o que lo puedan ver después a través de la cámara. Bien, empezaría por decir, resumiendo lo que se ha dicho ya aquí en la mesa, también para información de los que me conocen menos, que efectivamente este es un libro dual. Ya se ha señalado. La segunda parte del libro es más bien de referencia al pensamiento español, enlaza con otros libros míos del clausismo, Unamuno, pensamiento español en la era de Franco, etc. Hay todo un sector de mis trabajos que va en esa línea del pensamiento español contemporáneo. Y al mismo tiempo, dentro de mis dos áreas de temáticas, la filosofía jurídico-política. Subrayo esto porque no solamente la filosofía jurídica, sino siempre enlazado a la filosofía política. Y a su vez las dos áreas, digamos, en intrínseca interrelación. Quiero decir que cuando yo pienso, incluso en los momentos en que me atrevo a meterme más
con las profundidades, profundidades con comillas, de la filosofía jurídico-política, siempre de una forma u otra estoy pensando en el país y estoy pensando en la cultura española de los últimos decenios o del último medio siglo. Es decir, querría recuperar aquí, por tanto, una perspectiva de totalidad, de totalización de cultura española contemporánea, filosofía jurídico-política. Porque eso yo creo que es lo que me autodefine, y es donde se situaría ese conjunto de libros que han ido saliendo aquí en las exposiciones anteriores. Como no, arrancando, claro, del libro de 1966, Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Es un libro que a mí me molesta también un poco, me molesta porque es un libro que alcanzó todos los miramientos y todas las simpatías y todos los elogios, y mis otros libros han quedado como un poco subordinados a aquel. Es como cuando un hijo que dice, este hijo se lleva todos los elogios, pero también tengo otros que tienen que ver. Y algunos que yo le daría también esa importancia, pero no cabe duda que aquel libro del año 66, en que hablar de Estado de Derecho era una cosa, tengo que decirlo para no ser falsamente modesto, en que casi nadie hablaba en ese momento de Estado de Derecho, ni se sabía prácticamente lo que era, fue un libro que me parece que sí fue importante también para mí como arranque, y después como debate sobre ese libro de todo lo que vino después. Bueno, tengo que decir que fue un libro que Fraga Iribarne acudió en la ayuda y la difusión del libro, porque Fraga Iribarne lo secuestró. No puedo entrar aquí porque tengo que mirar el tiempo, porque porque cuando uno le dan una ocasión así de hablar de la obra de uno, aunque sea con el pretexto de este pequeño libro, pues tiende uno a rememorar sus vidas, pero no, solamente voy a aludir a algunas cosas que me parezcan que puedan ser de interés para aquellos que nos están escuchando y de los que estáis aquí presentes. Fue un libro que se planteó en un momento en que la Comisión de Juristas de Ginebra, una comisión de juristas que operaba en toda Europa, con informes sobre los diferentes países, había publicado en el año 1963 un informe que se llamaba El imperio de la ley en España, diciendo que España no era un Estado de Derecho. Anotemos que se decía el imperio de la ley en España. En fin, una pequeña disección. Anotaría enseguida que entonces el Estado de Derecho no es solo el imperio de la ley, como el informe de los juristas de Ginebra decía el imperio de la ley en España. Bueno, no tendría por qué molestar, porque en España había imperio de la ley, lo que pasa es que era una ley no democrática. ¿Qué quiere decir esto? Por donde empezaba mi viejo libro del 66, que no todo Estado es Estado de Derecho. Casi si se me reconoce por algunas 2 o 3 frases que yo he oído lanzando por ahí, una de ellas es no todo Estado es Estado de Derecho, porque en España había imperio de la ley, y en la Alemania de Hitler había imperio de la ley, y en la Rusia de Stalin había imperio de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado de Derecho era, junto a otras cosas, era imperio de la ley producido por la soberanía pública, por la soberanía popular. Y eso es lo que no había en España. Fraga creyó que yo, impetuosamente, que yo, un joven ingenuo, era joven y quizás también un poco ingenuo para meterme en estos berenjenales, pero no tanto. Y Fraga, sin encomendarse a nadie más, mandó secuestrar el libro creyendo que yo tomaba partido claramente por Ginebra en contra suya. Yo lo que decía en ese libro era lo que era el Estado de Derecho, pero no decía que España no fuera un Estado de Derecho. Pero, en fin, si se define el Estado de Derecho de esta manera, evidentemente esto no es un reloj, no es un Estado de Derecho. Secuestró el libro, luego se autorizó, y fue un libro que fue mi punto de arranque para esa línea que estoy queriendo resaltar aquí, dual, de filosofía jurídica y política, y al mismo tiempo de preocupación por el pensamiento, la cultura y, por lo tanto, también la realidad de la España contemporánea. Ahí se mueve mi perspectiva hasta el momento actual, en que incluso este libro, que es más académico, si se quiere, más
digamos, de perspectiva más interna, pues es un libro que también siempre todo lo que se escribe aquí está muy en relación con el pensamiento y la cultura y la realidad española contemporánea. Quisiera, antes de ir más adelante en este punto, recuperar dos cosas que me han parecido interesantes de lo que se ha dicho en la mesa, especialmente por Antonio. Una, que también fue un punto de arranque de todo esto. Ruiz Jiménez y Tierno en la Salamanca de los años 50. Yo era estudiante en ese momento, estaba terminando la carrera, asistía a los seminarios de Tierno Galván, que había llegado a Salamanca en el año 54, y por tanto leía Tierno Galván, y Ruiz Jiménez llega en el año 56. A mí me interesaba la filosofía del derecho y empecé a trabajar con Ruiz Jiménez. Y entonces soy, otra vez, sin falsa humildad, testigo de primera línea del encuentro entre estas dos personalidades en la Facultad de Derecho de Salamanca, de Tierno Galván y Ruiz Jiménez. Claro, Tierno conocía de sobra al exministro de Franco y Ruiz Jiménez conocía también de sobra al catedrático politólogo Enrique Tierno Galván. Y los dos en la Facultad de Salamanca en ese tiempo se miraban y se observaban con recelo, con suspicacia, incluso con cierta animadversión, pero al mismo tiempo sin prescindir uno de otro. Son dos alter ego que llenaban en ese momento los debates y la realidad de aquella Universidad de Salamanca de los años 50. Yo, por una parte, Raúl Morodo, por otra, hacíamos de segundos y de intermediarios en aquella relación de aquellos dos, que como ha recordado Rafael Simancas, al final, me parece que ha sido Rafael, y que al final se recompone en beneficio de la transición y en beneficio de bastantes otras cosas en nuestro país. Pero quería resaltar, digamos, el clímax de aquel momento en Salamanca, que era Tierno. Tierno era, y eso resultaba enormemente atractivo, diríamos, incitante para un Ruiz Jiménez en proceso de apertura intelectual, religiosa, etc. Tierno era un agnóstico. Piensen en un pequeño espacio de una facultad de Derecho provinciana, donde estábamos todos encima de todos y siempre discutiendo de estas cosas. Tierno era el agnóstico, Ruiz Jiménez era el católico. Tierno era el vencido de la guerra civil. Luis Jiménez era el vencedor de la guerra civil. Tierno era un hombre procedente de la Ilustración, de la filosofía racionalista. Luis Jiménez era un hombre de formación más bien tradicional. Es decir, el choque estaba asegurado, la tensión estaba asegurada y las implicaciones y las consecuencias en esa facultad también tenían alto valor para nosotros. Me parece que esa circunstancia me parece que tiene una dimensión digna de resaltar. La segunda es la de Francisco Tomás y Valiente. Me parece que de la obra de Tomás y Valiente y de los trabajos de Tomás y Valiente, lo más importante que él resalta en ese momento es la diferencia entre la buena razón de Estado y la mala razón de Estado. Cuando se producen los enfrentamientos en ese momento entre ETA y algunas de las gentes que piensan que se puede responder a esa violencia también desde la violencia terrorista del Estado, Tomás y Valiente deja muy claro que hay una mala razón de Estado y hay una buena razón de Estado. La buena razón de Estado es la de la legitimidad ética, moral de la democracia, y la mala razón de Estado de los que creen que con el Estado se puede, con el Estado y violando las reglas del Estado de Derecho, se puede perseguir al terrorismo. En aquella circunstancia yo creo que la opinión, el juicio de Tomás y Valiente fue muy importante e hizo que su obra fuera realmente una obra, como ha resaltado Antonio García Sánchez Mases, fuera una obra agónica, de tensión. Él sufrió todo aquello de manera, digamos, terrible, y yo tuve también la ocasión de vivir hasta el último momento. El día en que fue asesinado, yo estaba en la facultad hablando por teléfono con él, como muchos de los presentes saben, pero quizás no otros de los que nos oyen desde fuera. Yo estaba hablando por teléfono con él, iba a ir a verle a su despacho, estábamos a 30 metros de distancia en la facultad, y cuando yo le dije, bueno, pues voy yo a tu despacho,
Entonces, en ese momento es cuando sonaron los disparos que yo no pude imaginar que fueran disparos. Pensé que era algún ruido, que se le había caído un libro, que se le había caído el teléfono. Acudí rápidamente y ya pude ver todavía la posición de Paco Tomás y Valiente con la mano en la que había intentando protegerse del disparo, en que le había desarrajado completamente la cabeza. Son acontecimientos y cosas que uno ha vivido pues, en primer plano y que le han marcado a uno de manera bastante profunda. Perdón. Bien, dicho lo anterior, que yo no pensaba haberlo traído aquí porque me parece que eran cuestiones que quedan dentro del libro, porque uno de los capítulos del libro es el de Tomás y Valiente y todas estas cosas de las que estamos hablando están insertas en el libro, pero yo, y me temo que lo que viene puede ser, no creo que sea aburrido, pero sí un poco menos emotivo y menos digamos, relacionado con los que han sido mis ultimidades o los resortes que han movido lo que pueda haber un poco de más auténtico en mi forma de pensar o de actuar. Dicho esto, querría también señalar el propósito más concreto y cercano, pero ya digo, inserto en esa biografía e inserto en ese pensamiento que se refiere a este pequeño libro. El derecho y el poder. Bueno, yo la verdad es que le puse un subtítulo que al principio iba a ser título, que es Realismo crítico y filosofía del derecho. Dirán, bueno, pues tampoco se arregla mucho porque si derecho y poder ya es un título que produce temor y temblor, porque decir, cómo este hombre se atreve a titular un libro El derecho y el poder. Soy consciente o relativamente consciente de las implicaciones que supone atreverse a titular un libro El derecho y el poder. Quizás se suavice un poco si se sabe que detrás del libro, del título este, es Realismo crítico y filosofía del derecho. Bueno, las dos cosas juntas. Digo que es un libro de título excesivo. Yo me comprendo que es excesivo. Es atronador, atreverse a dos conceptos tan intensivos, tan terribles como son el derecho y el poder, que simplemente mencionarlos, digamos, las consecuencias y las implicaciones que de ellos salen son digamos, de una enorme intensidad. Son términos fuertes, a pesar de que hoy se habla todo es soft, todo es débil, pero estos son términos que no admiten la broma. Tampoco espero ponerme muy pesado con la seriedad, pero quiero decir, son dos términos que, aunque ahora en el pensamiento anglosajón todo se hace soft y se hace líquido, y, en fin, hay cosas que no se pueden hacer soft ni se pueden hacer líquidas, sino que hay que tomárselas en serio. Bueno, pues digo esto para disculpa de haberme yo atrevido a hablar de términos tan serios, tan sólidos, tan tremendos como son el derecho y el poder. Y además, y ya me meto en el libro, más concretamente, además porque yo al decir esto lo que estoy llamando, lo que quería yo en la facultad de Derecho, entre mi escuela, que dice Antonio, que yo tengo una escuela, no me gusta mucho la expresión, primero de la escuela parece que es el maestrillo, no. Hay una serie de gente que han hecho conmigo las tesis doctorales y que seguimos discutiendo, pero yo creo que nos llevamos bien porque discrepamos mucho. Y yo, por ejemplo, me llevo bien con ellos porque yo soy muy crítico de los que yo he contribuido a formar. Son todos íntimos amigos, pero la relación de esa escuela es muy crítica. Yo creo que yo soy más crítico con ellos que ellos conmigo. Pero yo creo que es que se lo merecen en los dos sentidos de la palabra. Merecen porque su pensamiento es sólido y es tan importante, y al mismo tiempo porque está bien meterse con ellos, ¿no? Bueno, tengo que decir que esta no escuela, pero sí conexión mía con muchos de los jóvenes
de la filosofía jurídico-política actual se extiende, no solamente está circunscrita a la autónoma, sino que a Carlos III, aquí hay algunos dignísimos importantes representantes, y a otras facultades, y bueno, a todo el que de alguna forma requiere mi opinión o mi juicio. Yo también estoy casi siempre dispuesto a meterme, no quiero decir que yo esté esperando a que vengan, no, soy yo más bien el que meto, y ya digo, en actitud crítica, especialmente cuanto más cercanos, más crítica porque lo merecen. Si acaso si hay tiempo luego diré porque digo que lo merecen. Bueno, derecho y poder. Porque además yo, en la Facultad de Derecho, lo que yo quería con este libro es hablar de algo que en las facultades de Derecho hay el riesgo de que no se hable, que es qué hay detrás del derecho. Aquí hay abogados importantes y juristas, pero yo me temo, bueno, no me temo, me alegro de que los que están aquí están más en la línea de lo que yo voy a decir, pero muchos de los abogados y muchos de los juristas y muchos de los estudiantes que hoy especialmente se forman en las facultades de Derecho, digamos, se van a sentir un poco extrañados, decir, el derecho y el poder, bueno, pero este hombre, ¿a qué viene esto ahora? Hay idea, bueno, es que es de filosofía del derecho, bueno, a los de filosofía yo como no es ni de mercantil, ni de procesal, ni de penal, ni de tributario, ni de haciendística, pues esta filosofía del derecho, que digan lo que quieran. Tengo anécdotas sobre esto, pero que no voy a entrar de lo que es. Bueno, filosofía del derecho, que digan lo que quieran, bueno, pues decimos lo que queremos, pero yo creo que tiene un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Bueno, pues el sentido es que yo creo que derecho y poder son, si se quiere, las dos caras de la misma moneda, son dos términos muy cercanos, son dos términos interrelacionadísimos. Es decir, el derecho y el derecho eso se entiende sin el poder, y una de las emanaciones del poder, no digo la única, pero es el derecho. Por lo tanto, unificación. Bueno, unificación es excesivo quizás. Interrelación, contacto fuerte y entendimiento de los dos íntimamente vinculados. Hasta el punto de que yo en algún sitio de los papeles que he traído también del libro, yo suelo decir que en definitiva, obedecer al derecho es obedecer al poder. Obedecer al derecho es obedecer al poder. ¿Y qué pasa con el término poder en relación con el derecho? Bueno, lo que resulta es que en las facultades de Derecho, y ahí va mi crítica desde el realismo crítico, el realismo crítico, que no es que yo lo haya inventado, pero bueno, la verdad es que no lo he oído tampoco mucho entre mundos cercanos al que yo me muevo. El realismo crítico, a mí si me preguntasen a mí ahora, a ver, póngase usted un rótulo, ¿usted cómo se define? Aunque es difícil definirse o autodefinirse, pero yo no me importaría que dijera, pues yo me defino como un autor que dentro del mundo jurídico-político se define como realista crítico. Realista crítico. Quiere decir que acepta, digamos, la realidad del derecho, no reducida a norma, no reducida a normativismo, sino que busca la realidad de fondo del derecho. Y a mí me parece que la realidad de fondo del derecho tiene mucho que ver con el poder, y por lo tanto, desde ahí, intentar que en las facultades de Derecho, los que estudian Derecho, por supuesto, eso no hay ni que decírselo, por supuesto, salen muy bien formados en derecho procesal, civil, mercantil, en toda la retahíla que ya he dicho antes. ¿Sí? Pero observen una cosa, y es que en la Facultad de Derecho es de las únicas facultades, derechos, las ciencias jurídicas son obviamente ciencias sociales. Bueno, pues la Facultad de Derecho es la única facultad, porque hay ya sociología de la moda, sociología del deporte, sociología de la medicina, sociología de todo. Bueno, pues agarran el que no conozca las facultades de Derecho. En la Facultad de Derecho no existe la asignatura de Sociología del Derecho. No existe la asignatura de Sociología del Derecho. Me dirán, bueno, todos los juristas se ocupan de cosas sociales, pero no es lo mismo hacer estudios empíricos de cuáles son las implicaciones o las consecuencias de una determinada norma del derecho, qué implicaciones fácticas tiene, o por qué ese derecho se convierte, por qué ciertas demandas sociales se convierten en derecho y otras van a la basura. Que la sociedad civil propugna y propone cosas que deberían convertirse en derecho para ser más aseguradas, para tener detrás la fuerza, la coacción, la sanción que da el derecho. ¿Por qué unas llegan a ponerse el marchamo de derecho y por tanto adquieren esa protección y por qué otras no? ¿Por qué un derecho existe y por qué no existe esas pretensiones que pretendían y que se presentaban como derecho y otras no? Bueno, pues de eso estudiaría la sociología del derecho y esa disciplina no existe en las facultades de Derecho. Es decir, a mí me parecía que era importante llamar la atención sobre los juristas que, a la vez que estudian la ciencia del derecho,
una vez que estudian las ciencias del derecho y las diferentes disciplinas del derecho, tuvieran por lo menos la preocupación de decir lo que yo acabo de señalar. Bueno, ¿por qué este derecho y no otro? ¿Qué condicionamientos? ¿Por qué esto ha sido convertido en norma y por qué no? Bueno, es decir, la llamada de atención sobre derecho y poder es algo que estaba en mis deseos al escribir o al pensar sobre este libro. Bien entendido que cuando yo digo el derecho es el poder, y por tanto estoy dando una conceptualización dura del derecho, enseguida me pueden decir, bueno, entonces usted que dice que el derecho es la ley del más fuerte. Si fuera un seminario esto de los jóvenes, yo les haría intervenir a los estudiantes. Porque claro, enseguida, ante lo que yo he dicho, inmediatamente alguien podría preguntarme, bueno, vamos a ver un momento, está usted tocando, aunque ya ha dicho que es un término serio y sólido y fuerte, pero está usted exagerando. ¿Qué quiere usted decirnos? ¿Que derecho y poder es lo mismo? Si no lo ha dicho, lo ha pensado, y me parece que lo he dicho, que obedecer al derecho es obedecer al poder. ¿Pero qué quiere usted decir? ¿Que yo cada vez que obedezco al derecho estoy obedeciendo al poder? Y yo diría, pues sí, usted lo ha dicho, Entonces, ¿qué quiere usted decir? ¿Que el derecho es la ley del más fuerte? Y yo diría, bueno, eso yo no lo he dicho, pero casi lo pienso. Es decir, lo que yo estoy es enfrentando al derecho a la idea de que el derecho es el poder, de que el derecho es la otra cara del poder, que obedecer al derecho es obedecer al poder, y que, por lo tanto, la ley del más fuerte no tiene por qué renunciar a verse muy cercana al derecho. Porque si no es así, si no es la ley del más fuerte, sería yo ahora el que contraatacaría. Si no es la ley del más fuerte, ¿en qué piensan ustedes? ¿En la ley del más débil? ¿Es la ley del más débil? Todavía no estoy hablando del deber ser. Estoy en términos, digamos, descriptivos. Es decir, si yo estoy diciendo que el derecho es la voluntad del más fuerte, aceptemos el rótulo más duro, y si me dice qué escándalo, ¿cómo se puede decir? Porque todos hemos oído 1000 veces decir, bueno, claro, es que si esto es así, esto no es el derecho, esto es la ley del más fuerte, esto es la jungla, esto es la lucha de todos contra todos, la situación prejovesiana. Pues sí, es cierto, pero ¿qué propone usted que es el derecho? ¿La ley del más débil? Bueno, esto me reconduce a decir enseguida que soy consciente de que el derecho es un conjunto, que el derecho no es un concepto lineal y simple, sino que el poder no es algo lineal y simple. El poder es un complejo de relaciones sociales de muy diferente carácter. Dentro de la sociedad, el poder descubre enseguida que hay agentes con mucho poder, agentes sin ningún poder, otros de ellos. Entonces, ¿cómo se llega? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder que se convierte en derecho? Bueno, eso es lo que hay que analizar. Lo que yo pretendo es sembrar un poco la curiosidad científica de analizar qué tipo de poderes de la sociedad llegan a convertirse en poderes institucionalizados en el derecho. Y por lo tanto, si decimos, no, frente a la ley del más fuerte, la ley del más débil, bueno, la ley del más débil, entre otras cosas, no tendría fuerza para imponerse. El derecho no es la ley del más débil, no es la ley del más débil, no tendría fuerza para imponerse como tal. El derecho es fuerza, el derecho es coacción, el derecho es coercibilidad. El derecho y la definición no es mía, es de Kelsen. El derecho es un sistema de normas dotado de eficaces mecanismos de coacción y de sanción. Me parece que la definición de Kelsen puede funcionar perfectamente. Hoy se me dirá por los juristas, bueno, hombre, esto es un reduccionismo, este es el derecho estatal solo, principalmente. De acuerdo, estoy de acuerdo. Es fundamentalmente el derecho en su núcleo más duro, en su núcleo más giratorio o que gira más en torno a la idea de fuerza, a la idea de coacción y la idea de sanción. Bueno, no olvido a Hart. Digo, para los que conocen bien estos temas, no olvido a Hart con la textura abierta del ordenamiento jurídico, no olvido a Ronald Bolkin, no olvido a los juristas importantes que hoy han puesto de manifiesto que el derecho es una cosa más amplia. ¿Sí?
El derecho, además de estas normas, el derecho son reglas y son principios. Y es argumentación jurídica, y es interpretación jurídica, y hay costumbres, hay usos mercantiles, usos civiles, pero sobre todo hay jurisprudencia. Todo ese conjunto forma parte de ese complejo normativo en torno al cual se construye la idea del derecho como poder. El derecho es fuerza. Dicho lo anterior, yo creo que estoy más autorizado para decir que el derecho es fuerza. El derecho es fuerza. He hecho la pausa del silencio porque me parece que es básico. Pero el derecho es regulación del uso de la fuerza. Regulación del uso de la fuerza. Es decir, el derecho no aplica la fuerza de cualquier manera, no, hay una regulación del uso de la fuerza. ¿Quién regula el uso de la fuerza? 3, aquel que tiene en la sociedad fuerza para regular el uso de la fuerza. No cualquiera puede regular el uso de la fuerza. Tiene que ser un poder legislativo en la cúspide constituyente que regula el uso de la fuerza. Y además, esa regulación del uso de la fuerza, hecha por aquellos poderes que tienen fuerza para regular el uso de la fuerza, además todo eso se hace para resolver conflictos de fuerza y de intereses y de fuerza en la sociedad. Lo que estoy señalando con esto es que el ITER, y de esto es de lo que se habla en este librito, siento que puedan ser cosas, digamos, no muy atrayentes o no muy... Pero en fin, me parece que son útiles. Lo que quiero decir con esto es que el ITER, el camino del derecho, está traspasado continuamente por la idea de fuerza. Y esto es lo que, desde el realismo jurídico, se trata de poner en primer plano la idea del derecho como fuerza, la idea del derecho como poder, frente a dos posiciones que me parece que son importantes de criticar aquí. Por un lado, la posición, el realismo crítico ejerce la crítica, por un lado, frente al justnaturalismo. El justnaturalismo en el que se han educado pues, muchos de los juristas. Hoy ya es más refinado, hoy es más sofisticado. El justnaturalismo en que nos educamos los que estudiamos Derecho en los años 50, ese era a palo seco el justnaturalismo teológico teocrático. Ahí no había duda. Es decir, el justnaturalismo, lo que viene a decir, apunten por favor, los no juristas, esa primera posición, esa primera tendencia, que es el justnaturalismo. El justnaturalismo lo que viene a decir, desde Tomás de Aquino hasta iba a citar un nombre, pero no lo cito, hasta los magistrados constitucionales catedráticos de filosofía del derecho y exdiputados del Partido Popular, hasta estos catedráticos de filosofía del derecho, lo que viene a decir el justnaturalismo es que el derecho positivo, porque no olvidan que existe el derecho positivo, claro, no son tan torpes y tan ignorantes, no, son juristas, saben que hay un derecho positivo, pero el justnaturalismo viene a decir que el derecho positivo, que no coincide con el derecho natural, ojo, no dicen que es injusto, no, eso sería muy correcto, porque yo también puedo decir desde una posición mía que algo me parece injusto, no, el justnaturalismo no dice esto, el justnaturalismo es ontológico. El naturalismo tradicional es ontológico. Quiere decir, es el derecho natural quien define el derecho. Quiere esto decir que el derecho positivo, que no coincide con el derecho natural, no es derecho, no es ley, sino corrupción de ley. Es decir, no existe. Yo tengo carpetas con declaraciones de obispos diciendo, bueno, legislen, hagan lo que quieran. Esto no es derecho. No hay ninguna obligación, se da por no existente, no hay por qué cumplirlo. Sépanlo ustedes. Bueno, el justnaturalismo va en esta posición de que el derecho auténtico es el derecho natural y que el derecho positivo es algo que está ahí, bueno, que el legislador que lo dice, pero si el legislador no está legitimado en la medida en que entre en estos temas. No es que le niegan al legislador que no pueda hacer una ley de tráfico o una ley de transportes, pero dicen, no, en lo serio y lo importante para ellos, que son aquello que atañe al dogma de las religiones, eso va a misa, y nunca mejor dicho, y por lo tanto eso no es derecho. Ese es el justnaturalismo
que está en el fondo de todas las tendencias del justnaturalismo, incluso de las más sofisticadas de hoy en día, que se sofistican mucho y se ocultan mucho, pero esa es la raíz que está en torno a ese derecho. Por tanto, el derecho que no es concorde con el derecho natural no es derecho. ¿Qué quiere decir? Que otra blasfemia que voy a pronunciar enseguida. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente el derecho injusto no es derecho. Pues sí, es derecho. Digo, dicit Elías Díaz. Sí, el derecho injusto es derecho. ¿Me puede añadir por desgracia? Digo, bueno, esto lo podemos decir después, pero es derecho. Fue derecho el de Stalin, fue el derecho de Hitler, fue el derecho de todo lo que quieran, Pinochet y Franco, por supuesto. ¿Cómo lo ha derecho? Bueno, el de aquí no había problema, porque aquí se hacía coincidir que ese derecho ya estaba sacralizado por esa doctrina y se legislaba con esa doctrina. Por lo tanto, aquí el problema era menor. Pero ahora, fíjense ustedes ahora, fijaros ahora, cuando alguien intenta legislar algo que choca con esa doctrina, como lo que se dice, repito, no es que sea injusto, que estarían en su derecho de decirlo, no, es que no es derecho, es la negación, perdónenme la palabrota, ontológica, la negación ontológica del derecho. Bueno, por lo tanto, hay desde el realismo jurídico lo que se le viene a decir, bueno, vamos a ver, hablemos ustedes y si ustedes me dicen esto, vamos a discutir sobre la diferenciación entre el derecho que es y el derecho que debe ser y, por lo tanto, no incurrir en la falacia naturalista de dar el salto del ser al deber ser sin avisar, como muy bien denunciaba David Hume. Cuando estamos hablando de un indicativo, estamos hablando de un indicativo. Podemos pasar, aunque Hume lo ponía en cuestión, pero podemos pasar al imperativo o al prescriptivo, pero avisando, porque ya estamos hablando de lo que debe ser. Para el justnaturalista no hay ese salto, se lo salta. Claro, es verdad que Tomás de Aquino era 4 siglos anterior a Hume, pero los posteriores a Hume, ya esa falacia naturalista tienen que saber manejarla y, por tanto, el justnaturalismo, ¿qué es lo que está en el fondo de mucha formación de muchos juristas que no se declararían justnaturalistas, pero que en el fondo saben que ese justnaturalismo es el que les asegura y el que utilizaban también para los discursos más solemnes, es decir, bueno, claro, ellos aplicaban en sus bufetes el derecho positivo, cayera quien cayera, pero cuando había ocasiones solemnes, estoy pensando en discursos de doctorado o de catedrático, antes, en eso donde se me salía, pero la ley natural, el derecho natural es el que hace justo, no, el derecho injusto es derecho. El de Franco era injusto, a mí me parecía injusto, pero era derecho, ¿cómo no va a ser derecho? Lo explicaban todos los profesores de todas las universidades, lo aplicaban a los jueces, unos de buen humor, unos con mucho gusto y otros intentando aprovechar al máximo el uso alternativo del derecho y tal, intentando aprovechar al máximo lo que se podía aprovechar de un uso alternativo. Pero ese era el derecho, y era injusto, y ese derecho es derecho. Bueno, y por lo tanto, el justnaturalismo es una concepción del mundo muy importante, porque me dirán, y con razón, bueno, pues que eso ha cambiado desde aquellos tiempos. Bueno, sí, pero incluso en el justnaturalismo racionalista, también la razón ya no es la ley divina de la cual sale la ley natural, pero sí es una razón que convierte, por ejemplo, pues, el derecho de propiedad en un derecho natural. Utilizo, evidentemente, la afirmación que me resulta más conveniente, pero quiero decir, incluso con la razón se pueden afirmar valores y principios que está muy bien, cuidado, está muy bien, pero no para decir si este derecho no se adecúa a estos principios de razón, pero ya es un paso, lo de la razón, porque ya se puede decir, usted tiene su razón, yo tengo la mía, y ahí con la ilustración y la modernidad se abre el debate de las diferentes razones o cómo se llega a una razón universal. Bueno, entonces, para cerrar este punto, no quiero extenderme demasiado, pero en fin, el realismo crítico y la afirmación de la conexión entre derecho y poder es, digamos, una crítica de fondo a las posiciones justnaturalistas. Las posiciones justnaturalistas haciéndole ver que es así. Y también es una crítica, digamos, aunque más cercana, al positivismo. No querría dejar a estas dos corrientes libres de la crítica desde el realismo
crítico. ¿Por qué al positivismo formalista? No a todos los positivismos, no al positivismo sociologista, que coincidiría más con este realismo, pero sí al positivismo formalista. ¿Por qué? Porque el jurista, que no es justnaturalista, que dice, no, si el derecho es el derecho positivo, y yo coincido, yo diría, evidentemente el derecho es el derecho positivo, pero el jurista o el profesor de estas especialidades que hemos dicho antes, bueno, suficiente trabajo tiene, digo de una manera que le disculpa, y le disculpa de buena gana, este jurista dice, bueno, yo aplico el derecho positivo, no me venga usted con cosas, yo voy a saber y cómo voy a poner yo a estudiar a ver si esta norma que estoy aplicando es o no es, procede de un poder o procede de otro, los antecedentes y las consecuencias y las implicaciones. Yo hago el derecho positivo y nada más. Bueno, pues también al positivista formalista, también hay que hacer la observación de que en el cielo y en la tierra hay más cosas de las que se sueñan en la filosofía del justnaturalismo y del positivismo. Eso hay que estudiarlo. Hasta el justnaturalismo puede tener utilidad bien manejado, digamos. No entro en esto ahora, pero puede tener utilidad. Pero al jurista, sí, usted haga bien su trabajo, pero mire, es decir, que no le perjudica para nada que sea usted consciente que detrás de esas normas que usted está explicando están unos poderes u otros. Simplemente, perdón, la filosofía de eso solamente llamaba a su puerta para decirle que sí, que las normas sí, pero por favor, tenga usted en cuenta esto, que en esta facultad no se estudia, los estudiantes salen ayunos de todos estos planteamientos. Bueno, me parece que ahí también hay una crítica al positivismo formalista. Y también una cosa común a las dos, y es, no solamente la llamada de atención del realismo crítico, no solamente es sí a la ciencia jurídica, y por lo tanto al normativismo, y sí a las normas y al trabajo sobre las normas. Otra cosa que podía faltar, de ninguna manera. El realismo crítico es la posición asume el normativismo, el trabajo con las normas y el trabajo con las normas perfectamente. Dos, es lo que acabo de referirme ahora, pone de manifiesto o pone énfasis en el planteamiento sociológico, que yo llamaría realista, mejor, el planteamiento realista sobre el derecho. Pero, tercera dimensión, que es la propiamente de la filosofía del derecho. Bueno, es que el que yo diga, o el que diga el realismo crítico, el que diga desde estas posiciones que estoy yo aquí intentando resumir, el que diga que el derecho es el poder, no quiere decir que no haya derechos y derechos. Derecho con mayúscula, quiere decir sistemas de normas y sistemas de normas. Y que no haya poderes y poderes. Es decir, lo que estoy planteando entonces ya directamente es el tema de la valoración, pero avisando con Hume de que estoy dando el salto, porque el segundo, el de la sociología, es también hechos. El de la sociología son hechos también, hechos sociales, pero son hechos. El hecho de la norma también era un hecho, es decir, la ciencia del derecho, la sociología del derecho trata con hechos. Lo que estoy haciendo yo ahora es ya dar el salto de Hume al deber ser, porque bueno, sí, el derecho y el poder coinciden. Sí, bueno, pero claro, es que hay poderes muy malos donde las normas las dictan unas élites poderosas, unas élites que no cuentan con nadie y por formas además en que no hay votaciones, ni hay democracia, ni nada, pero es un poder. Pero porque no es un poder las mayorías legítimas en una democracia. ¿Qué queremos, la minoría? Bueno, diría también, porque siempre hay que ir recogiendo cosas, diría también que cuando yo estoy aquí diciendo que hay poderes legitimados, es decir, con legitimidad, que funcionan a través de mayorías libres, con juicios formulados en libre debate y, por tanto, una democracia perfectamente legítima, esto lo que quiere decir es que es un planteamiento que viene a poner de manifiesto que cabe una valoración de la legalidad. Una valoración de la legalidad. Por lo tanto, que hay poderes y poderes y, por lo tanto, hay derechos y derechos. Todos son poder, todos son derechos, pero el juicio de valor, lo que propiamente plantea desde la filosofía del derecho, es que ahí es donde hay que, y llegamos al tema que yo quería que fuera al final, me estoy alargando demasiado, entonces llegamos al punto de decir, bueno, entonces esto es otra cosa. Usted aquí ya lo que tenemos que plantear entonces es el tema de la justificación ética del poder y la justificación ética del derecho. ¿Y eso existe o no existe? Eso debe existir.
Eso debe existir. El derecho es el derecho, el derecho es el derecho positivo y el derecho procede de unos valores sociológicamente determinables. Pero eso no es todo. Y hay que valorar todo eso. ¿Por qué hay que valorarlo? Bueno, porque el derecho procede también a través de procesos de legitimación, es decir, de apoyo social de la gente. Pero no todos son iguales. Todos sabemos que hay apoyos sociales y aclamaciones logradas a través del engaño, de la corrupción, y hay formulaciones del derecho a través de procedimientos democráticos. ¿Qué pasa? ¿Que son igual? Son hechos. Pero como decía aquel en un debate en México, que estaba un político, por decir algo también que tenga que ver con la cosa política, estaba en un debate en México que estaba un orador diciendo pues esto es terrible porque la pobreza, la tal, en fin, el nivel de vida, el paro, la miseria, los hechos, y ya se levanta atrás un señor y dice, por favor, ¿qué quiere usted? ¿Qué quiere decir? Dice, por favor, no más hechos, queremos promesas. Bueno, pues la verdad es que claro, no más seres, queremos deber seres, queremos promesas, sí, bueno, y esto tiene que ver con muchas cosas de las que en esta casa trabajáis a diario. Bueno, incluso fuera, bueno, ya está bien de lamentos, soluciones. Bueno, el látigo y el lamento, pues también, en fin, lo primero es reconocer la enfermedad y reconocer la maldad, pero claro, también la delectación masoquista en el hecho, ¿no? Hegel dicen que Hegel decía que si mis ideas no concuerdan con los hechos, tanto peor para los hechos. Bueno, y está bien, porque si nunca hubiéramos sentido de los hechos, pues estaríamos diciendo, hecho, estamos en el hecho, y el hecho, y del hecho, o sea, el hecho. No, estamos ahora de una cosa que es, sociológicamente, normativamente, pero él. Y de ahí, yo no sé cuándo tenéis que darme el definitivo, ¿no? Porque, yo no me atrevo. Bueno, no, quizás, bueno, no, pero yo, claro, es que nosotros estamos acostumbrados a los 45 minutos aquellos. Como decía aquel profesor, dice, no, sí, esta profesión es también, lo malo es la dichosita hora de clase, es decir, pues esta dichosita que a mí me rememorando cosas y unas más tristes y otras más sanas, pues me lleva a este final. Bueno, lo que yo quería aquí decir entonces es lo siguiente, y es que en el plano del deber ser, vamos a ver, no quisiera ser mecanicista o demasiado rígido, no me lo tomen como una traslación mimética, rígida, mecánica, no, pero yo sí quiero decir que el justnaturalismo jurídico conduce al fundamentalismo político. Y en concreto a un fundamentalismo político, que es al fundamentalismo teológico y teocrático. Ejemplo, pues no tengo eso, Wojtyla y en España Rouco Varela. Porque hay que citar autores, porque si no, yo he citado a Kelsen, he citado a Hart, he citado a Borkin. Entonces, ese justnaturalismo conduce a eso. ¿Y qué dice ese justnaturalismo? ¿Y qué dice el fundamentalismo? Fundamentalismo es un término que se ha puesto en circulación desde principios del siglo XX en Estados Unidos. El fundamentalismo son los fundamentalistas evangélicos, etcétera, son aquellos que aplican la lectura de la Biblia rígidamente, es decir, es el dogma. Bueno, el fundamentalismo es una concepción el Tea Party, para entendernos hasta hoy. Es la concepción, bueno, están conectados, es lo que yo quería decir aquí, que la filosofía jurídica, que parece y que puede ser una cosa más áspera o más aburrida, como yo creo que ha sido la parte primera de mi intervención, pero ahora se aclara por qué, porque hay que buscar el trasfondo y porque el justnaturalismo jurídico es el vínculo que produce el fundamentalismo teológico y teocrático. Cuando los obispos españoles dicen ustedes no pueden legislar de esto, y sí legislan, tienen que hacerlo de esta manera, esto es el fundamentalismo teológico y teocrático. Bueno, yo estoy hablando del cristiano, sería del católico incluso, pero no sería justo ignorar que la Sharia es un fundamentalismo musulmán y las interpretaciones del Talmud y de la Torá por los ultraortodoxos son fundamentalismo. Es decir, que yo, y me permito recalcar esto, no estoy hablando aquí de entidades que dicen, bueno, entidades
que vagan, que no se sabe dónde existen. No, no, es el mundo actual. El mundo actual está dividido entre el fundamentalismo islámico, el fundamentalismo ultraortodoxo y sus derivaciones y los fundamentalismos cristianos. Menos mal que tenemos al Papa, digo, que bueno, hace lo que puede, pero claro, la salida de Wojtyla. Wojtyla fue determinante para todo lo que vino después. Hay 3 fechas que yo les pediría que no olvidaran. 78, Wojtyla, quiero decir, Wojtyla llega al pontificado, 1978. No es que haya maigas, pero ¿cómo se dice? Que no existen, pero a verlas hayla. En el 78 Wojtyla llega al pontificado. En el 79 Margaret Thatcher llega a la presidencia del Reino Unido. Y en el 80, 3 años seguidos, Ronald Reagan, 78, 79, 80. Es decir, que la crisis actual, en mi modo de ver, en mi opinión, que estamos hablando de la crisis es, como sabemos todos en Grecia, la crisis es un momento transitorio, la crisis es el momento en que la enfermedad hace crisis o la batalla hace crisis. La crisis no se instala uno permanentemente. Bueno, nosotros estamos más no instalados, pero pero yo diría que la crisis es un epifenómeno de lo que empieza en esos años 80. No olvidemos lo que había pasado en los 60, pero bueno, esto es otra historia, si acaso para el coloquio, pero esos 3 años son decisivos. A partir de ahí empieza una recuperación de lo que ellos llamaron la revolución conservadora, Reagan, etc. Con estos 3, Wojtyla, Thatcher y Reagan. Es decir, eso fue fundamental para esto fundamentalismo. El fundamentalismo de tipo teocrático y teológico. Pero es que hay un segundo fundamentalismo, más vinculado no a los naturalistas, sino más bien al pensamiento positivista, positivismo en fin, que no se plantea, bueno, son los hechos y el estudio empírico, etcétera, y no se plantea ni el tema del poder y no se plantea sobre todo la valoración ética de todo esto. Y por lo tanto también dicen, bueno, pues nosotros lo que hay es el libre mercado, la nueva ley natural ya no es la de las iglesias, la nueva ley natural es la desmercatoria. Esto es, como dijo muy bien Carlos Marx, que el pobre ya como lo cogieron en sus manos, pues sectas que lo hicieron impracticable, pero cuando uno repasa a Marx, pues hay verdades como puños. Y cuando Marx dice que todo esto procede de haber convertido lo histórico en natural, tiene más razón que un santo, que Santo Tomás. Es decir, tiene más razón, es convertir lo histórico en natural. Algo que es histórico, producto, creación de hombres, se convierte en natural. No hay más remedio, no tenemos otra cosa que hacer, lo sentimos mucho, esto es así. Bueno, la ley mercatoria, la sociedad de la economía de mercado, yo en esto puedo hablar menos, economistas y personas que están aquí en la sala que saben mucho más que yo de esto, y también las anteriores cosas, pero del otro puedo atreverme a hablar más. Pero la sociedad de mercado, la economía de mercado, etcétera, es la ley mercatoria, no se puede tocar, no hay otra economía, es el pensamiento único. Bueno, pues todo esto tiene que ver con ese pensamiento jurídico-político. O sea, vivimos en un mundo de concepciones que hay que enterarse de que todo esto, digamos, forma parte de un complejo teórico, de, como dirían los alemanes, una Weltanschauung, de una concepción del mundo donde todo eso está trabado. Bueno, en esa situación estamos hoy en presencia de algunas conferencias que yo doy sobre estos temas, menos sobre el jurídico, que es más aburrido, pero conferencias sobre democracia o fundamentalismo versus democracia. La democracia tiene hoy el reto de luchar contra estos fundamentalismos. En el mundo, ya digo, el musulmán y el judaico y el cristiano y todas sus manifestaciones. Pero el segundo fundamentalismo, que es más perverso, si se quiere, es más sofisticado, porque este no procede de la Edad Media, este procede de la Ilustración. Bueno, los Adam Smith nos presentan a Adam Smith como en fin, la mano invisible, y dicen, no, pero Adam Smith, no olviden ustedes que al final hay la teoría de los sentimientos morales. Bueno, sí, muy bien, pero la teoría de los sentimientos morales no servía de correctivo a lo que ya había desordenado la mano invisible. La teoría de los sentimientos morales lo que hace es poner, digamos, algún lenitivo o algún parche al desorden de la mano invisible. Por lo tanto, la democracia está en la situación de luchar contra esos fundamentalismos y para ello reconocer los hechos, y así de verdad que termino ya, reconocer los hechos de que esta democracia en la que también por los ataques
no reconocidos, e incluso que han operado como seductores de algún tipo de pensamiento progresista, como es incluso el pensamiento socialista o el pensamiento socialdemócrata, han servido también como de atractivo, porque además todo esto no está manejado por gentes que no saben de lo que hablan. Es decir, si leemos el libro de Susan George sobre el pensamiento secuestrado en Estados Unidos, que es un libro que yo recomiendo, veremos que esto no surge porque sí, desde la llegada de Reagan al poder, las fundaciones, instituciones, think tank que se forman en Estados Unidos y en todo el mundo es de producción de un pensamiento, de libros y libros y revistas, donde todo esto sirve y además atractivamente presentado. Bueno, pues me parece que todo eso ha producido que estemos hoy, cuando decimos democracia versus fundamentalismo, estamos en presencia, por desgracia, ahora ya puedo decirlo, por desgracia, de un pensamiento, digamos, una situación de la democracia donde, claro, lo que se ha producido son unas situaciones, y lo resumo en estos 3 puntos. 1, grandes desigualdades, producto, claro, de la falta de regulación y de producto de que los poderes públicos que tienen que velar por los intereses generales se han subordinado al elemento económico de la les mercatoria, por lo tanto, grandes desigualdades. Primer punto, que las democracias, bueno, del paro, de la miseria, de las grandes desigualdades terribles de reconocer las cifras que se dan, que si el 20% de los Dalvi tienen toda la riqueza de todo el mundo, de todos los países, grandes desigualdades. Segundo, que encima de eso, a mí una cosa que me parece que es importantísima, aunque sea menos importante desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista hasta no sé si simbólico, pero sí menos importante desde el punto de vista de lo que mueve teóricamente, pero la segunda dimensión que hay que tener en cuenta son las grandes corrupciones. Porque eso es una burla, Usted, si resulta que los neoliberales se han impuesto, y si resulta que estas batallas las estamos perdiendo, o resulta que esto es así, pues mire usted, aquí hay señores que están hablando de esto y hacen funcionar el mundo. Ahora, que encima, en esa situación, haya gentes, y no digamos ya cuando son fundamentalmente de izquierdas, que haya gente, digamos, con la corrupción, yo lo de la corrupción me parece ya la broma más terrible e inadmisible que puede ocurrir. Es decir, porque los de las grandes desigualdades se lo trabajan. Para echar un piropo al neoliberalismo y a las gentes, lo trabajan. Ahora, el tipo ya que dentro de ese mundo lo que hace es las grandes corrupciones, eso ya acaba por hundir absolutamente la democracia. Ya nadie cree en nadie, todo el mundo lo que va es el que pueda aprovecharse de lo que sea, y las grandes corrupciones me parece que es terrible. Y grandes desigualdades y grandes corrupciones que llevan termino, las grandes deslegitimaciones, las grandes desafecciones. Nadie cree en la democracia, todos son iguales, todo el mundo es lo mismo. Aquí no se dice la democracia, o no se dice una dictadura, qué sé yo, pero casi. Y si no, pues bueno, se hagan lo que quieran y ya que lo vamos a hacer, el que se pueda salvar, que se salve, que se apunte a lo que sea, pero las grandes desafecciones, es decir, las grandes deslegitimaciones de un sistema en el que estamos expuestos a que nadie o muy poca gente crea. Bueno, yo me parece que si tiene un sentido que yo venga aquí y otros sitios, y ustedes y otros, todos los que hablamos, escuchamos y pensamos y escribimos, si tiene un sentido que dediquemos un tiempo a todo esto, es porque, bueno, yo creo que pesimismo total, yo creo que no, pero puede que eso vaya en talantes también. Hace poco creo que tengo apuntado aquí, oí una frase con la que termino ante el pesimismo reinante, que también tiene mucho de masoquismo y de deleite de lo mal que está todo y de la crisis, todo. Entonces, ante esa situación de masoquismo recalcitrante, decía alguien, no, es que el pesimismo es el lujo de los ricos. Porque encima de ser rico es pesimista. Está todo terrible, pero me voy a no sé dónde. Pasado vamos a irnos a veraneo. El pesimismo, lo decía alguien a quien yo di crédito el pesimismo es el lujo de los ricos. Decía, y el optimismo es la necesidad de los pobres. Claro, si al pobre dice, no, usted no tiene nada que hacer. Aquí el socialismo ha perdido definitivamente la guerra, el neoliberalismo y las agencias internacionales estas de
de inversiones y de los que administran las inversiones. Sí, todo esto, aquí traía la lista, si la traía aquí. No hay nada que hacer, desengáñese usted que no hay nada que hacer, claro, decir, bueno, pues mire, pues o me dedico al delito o a lo que sea, qué sé yo, es el final de todo, yo creo, pero no es porque sea solamente, yo creo que tenemos razones. A mí a veces me preguntan, no, la socialdemocracia, pues ustedes ya no tienen razones. No, razones sí, lo que no tenemos, no la razón, cuidado. Tenemos razones, yo creo que hay, si se habla, y todos hablamos con neoliberales, pero no solamente de economía, sino de cosas que uno puede entender o más, tenemos razones. Lo que no tenemos, lo que sí hemos perdido es poder, y poder digno. Pues si el poder es a través de seguir la corrupción y tal, pues mire usted, casi mejor que gobiernen ellos, ¿no? Si se hace una reconstrucción con buenas razones del pensamiento de izquierda, del pensamiento socialdemócrata, me parece que hay razones para, con lo de Gramsci, del optimismo de la voluntad y el optimismo de la razón. Bueno, les pido perdón porque me he extendido mucho más de lo que yo creía, pero al principio dediqué tiempo a otras cuestiones y ya pues me quedé ya sin poder resumir lo que yo quería decirles esta tarde aquí hoy, que está también en este libro, porque para que lo conozcan.